Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en un webinar que nos parece de la mayor importancia, un webinar que habla de la electricidad en Costa Rica, cuáles son los retos y las recomendaciones de la OCDE y las reformas. En nombre del Observatorio de Políticas Públicas de la OCDE, de Elite University y el Consejo de Promoción para la Competitividad, queremos darles la más cordial bienvenida. La OCDE nos plantea un diagnóstico importante y es que Costa Rica crece con fuerza y gana cuotas de mercado en el mercado internacional, pero enfrenta un doble reto energético, una demanda que podría multiplicarse al 2050 y una seguridad energética amenazada por el cambio climático, con costos de electricidad entre los más altos de la región y un marco regulatorio que actúa como barrera de entrada. Las preguntas, ¿estamos preparados? Y hablamos de confiabilidad, tarifas, capacidad de inversión y las señales que el país necesita para los inversionistas hoy. Y a futuro, ¿para qué economía estamos planificando? ¿Cuál es la economía que queremos en el largo plazo? Y entonces aquí nos sentimos muy honrados de contar con la participación de personas muy expertas. Nos acompaña don Ronnie Rodríguez, quien es el viceministro de Energía del MINAE. Desde el año 2022 tiene una vasta experiencia, es un experto en todos estos temas. También nos acompaña don Eric Bogantes, que es el regulador general desde septiembre del 2022. También es un experto también en proyectos de energía, es ingeniero eléctrico, telecomunicaciones y sistemas de energía también. Y doña Carla Martínez, que es la gerente de Asuntos Públicos de CMI, es miembro del grupo de trabajo del CPC también. Ella es ingeniera eléctrica también y además es experta en mercados internacionales. Así que pues creo que la mesa está servida para poder hablar y retomar entonces. Entonces, yo quisiera plantearles justamente este punto de partida. Y cuando uno revisa el plan de expansión de la generación del ICE del 2024 al 2040, y eso lo planteamos en el Summit de Competitividad que hizo el CPC en junio de este año. Cuando hacemos esta revisión, lo que nos damos cuenta es que la proyección que tenemos en la planificación es de 2% por año. La pregunta es si esto es suficiente para la economía que queremos. 2% de crecimiento de la demanda eléctrica, esto es lo que están proyectando. Si esto fuera así, uno pensaría que se está proyectando que la economía no crezca mucho más de lo que estamos creciendo, eso uno. Y dos, tenemos desafíos importantes, ¿verdad? Tenemos unos desafíos sobre cuál es el modelo de inversión que queremos atraer. Y por eso, desde el CPC planteábamos el tema como un desafío de largo plazo. Porque al final se prevé que nuestra demanda podría multiplicarse, como decía al principio, y hay temas importantes, por ejemplo, inversiones como la electrificación del transporte, la digitalización, la llegada de industrias intensivas en energía, y todo esto nos plantea un verdadero desafío. Antes de darle la palabra a don Ronnie, que es con quien vamos a empezar esta charla, quiero disculpar a don Marco Acuña, el presidente ejecutivo del ICE, quien ayer en la tarde, al final de la tarde, nos informaron que fue llamado por la presidenta de la República esta mañana y entonces no nos va a poder acompañar. Pero de pronto, durante el conversatorio, vamos a citar algunas de las declaraciones que don Marco ha dado a algunos de los medios de comunicación para hablar de esto. ¿Estamos preparados para el mediano y el largo plazo? Y para esto quisiera darle la palabra al rector del sector de la energía eléctrica, don Ronnie. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Gracias, doña Shirley. Nada más me confirman si me escuchan correctamente. Perfecto, don Ronnie. Y vemos la presentación sin problema. Excelente, muchísimas gracias. Un saludo a don Eric, a doña Carla eh, y a usted, doña Shirley, y Patricia, que también la vi por ahí. Igualmente a todos los que están viendo este evento, que están interesados en un tema que es medular y crítico para el desarrollo del país. Desde el inicio de la humanidad, la energía siempre ha estado en el centro y las sociedades se han desarrollado aglomerándose alrededor de la energía. Yo quiero contarles aquí un par de cosas y de paso agradecer a la Universidad LID y al Consejo de la Promoción de la Competencia por poner estos temas en la mesa. El asunto energético, y aquí lo voy a incorporar en toda su dimensión, esto incluye electricidad, combustibles en moléculas y reacciones químicas, todos en el mismo contexto, para explicar el rol de la electricidad y el reto
que tenemos y las recomendaciones de OCDE y el documento que ustedes han generado es muy valioso para efectos de empezar a crear conocimiento y conciencia. Por favor, me ayuda ahí, don Jairo, con el pase a la otra diapositiva. Si me ayudan ahí. Y por favor, la que sigue. Vamos a hablar de la situación energética. La que sigue, por favor. Este modelo que tenemos aquí, todos hacemos, los que nos interesa, modelos de cuánta energía y cuánta potencia vamos a ocupar en la parte eléctrica. Voy a empezar por la parte eléctrica, ahorita analizo todas, pero yo antes de empezar a hablar de esto, quiero hablar del dilema del planificador. El dilema del planificador, que ustedes lo mencionan en el informe, y eso me llamó la atención, es en la filosofía a la hora de hacer planificación, ¿hago subinversión o sobreinversión? ¿Cuánto riesgo y qué hago si pongo la oferta primero o espero la demanda para reaccionar? Con el gran dilema que tenemos en el mundo de la energía. No importa si es una infraestructura para electricidad o una infraestructura para combustibles. Las dos tienen una característica: intensiva en planificación e intensiva en capital. Por eso yo lo que le digo a los que estamos en esto es: las decisiones del 2026, 2027 ya están tomadas y es muy difícil reaccionar sobre lo que hemos hecho. Y eso siempre lo pongo y lo expongo de tal manera que va a sonar un poco extraño, pero no podemos cometer errores en materia de energía. Y no cometer errores es tratar de minimizarlos con una buena perspectiva energética. Y esto es uno de los tantos gráficos, este no lo conocen ustedes, este es el del MINAE. Este fue el que usamos en el 2024-2025 para generar la alerta y generar tanto el decreto en su momento de adiciones de activos productivos como una emergencia nacional, urgencia, que es el nombre correcto, no llegamos a emergencia. Y además habíamos generado previamente una directriz para atención del fenómeno del Niño, y lo que dijimos es: ocupamos 1000 megas de aquí al 2030. Esos 1000 megas de potencia instantánea instalada coincide con los datos que han venido trabajando en otros sectores, y nosotros lo usamos en forma independiente para compararlo y lo integramos. Sí, del 2024 al 2030 en energía eléctrica podría andar hasta un 17%, y ve que hay una dispersión al 2035 en la gráfica, porque a los 5 años hay certeza, a los 10 años hay incertidumbre, y a los 15 años es mucho más difícil saber qué es lo que va a pasar. Entonces, sí, repito, el dilema del planificador basado en sobre o subinversión o subinstalación, y además, ¿a qué atiende? Voy a atender la demanda vegetativa, la que tiene que ver con electrificación de la energía, que básicamente entra electromovilidad y cambios de uso en el sector industrial y los hogares, o entro con demanda disruptiva porque voy a instalar una gran cantidad de data centers, solo para mencionar. Entonces, sí, esto es un tema que siempre está por ahí. Por favor, la segunda diapositiva para ahondar en esto. Ahora sí, este gráfico yo generalmente lo pongo, es para reflexionar cuál es el rol de la energía eléctrica en todo el sistema. A los ingenieros nos encanta hablar en términos extraños que a veces no son tan fáciles de entender, pero todas las formas de energía se pueden llegar a una unidad común, que son los terajulios, y ahí expresamos: Costa Rica el 2024, que es el último balance oficial que tenemos validado por la Agencia Internacional de Desarrollo, explica y argumenta sólidamente que el país consume, esto es consumo final, 184.000 terajulios, que son aproximadamente 50.000 gigawatt hora. Y ustedes saben que la energía eléctrica oscila ahí entre 12.000 gigawatt. Vean la cantidad de energía que no proviene de la electricidad. Y aquí, esta es una foto del 2024. Yo a veces pongo datos diferentes que son promedio. Generalmente el petróleo se mueve entre 63, 68%. En el 2024 hubo un crecimiento fuerte del uso de los derivados de petróleo, pero la electricidad, que de por sí ya es importantísima porque es renovable, porque tiene soberanía energética, porque es validadora de encadenamiento productivo, es el 22%
todo el mix energético del país. Biomasa un 8% que ha venido bajando su proporción al aumentar los combustibles derivados de petróleo y otros ahí entre el coque y el carbón de menor uso que cada vez también van saliendo de uso. Con esto lo que les quiero decir es, básicamente con este documento que es público, ustedes ahí este documento lo pueden repartir, compartir, pueden ver fácilmente dónde están las oportunidades y el problema. Aquí tenemos dos situaciones país. Uno es que no podemos seguir dependiendo de un commodity. Los que ya han estado conmigo me han oído con esta historia varias veces. Por otro lado, que la electricidad no es suficiente, pero además hay un enorme potencial hacia adelante y que la bioenergía es la otra solución. Y otros menores, el hidrógeno, que también están por ahí tocando puertas para abrirse espacio. Por favor, la próxima diapositiva. En el mundo de los derivados de petróleo, aquí tenemos rápidamente una gráfica oficial del balance energético en 2024 y el 25 no varía mucho. Que vean que el diésel, gasolinas regular y super consumen prácticamente el componente mayor de los derivados de petróleo o es el que más se consume. Gas licuado de petróleo, que el gas licuado tiene un rebalanceo de precios para poder cuidar el tema industrial y consumos en hogares, y el jet fuel, que en este caso es Costa Rica, en algunos momentos es muy competitivo en combustible de aviación, en otros momentos no, y las aerolíneas hasta se toman el atrevimiento, digo yo, el atrevimiento, su libertad para poder ir a otros lados a cargar, y eso es un tema que tenemos que revisar abiertamente. Entonces, con este tema de combustible, pasamos a la siguiente diapositiva para explicar lo que está sucediendo en Costa Rica. Aquí está el primer gráfico grande, dice hidrocarburos. La columna azul es la más reciente y la columna amarilla es la más anterior. Esto tiene el 2022. Vean que el combustible sigue creciendo y es el que más ha crecido en los últimos años. La biomasa más bien ha decrecido y la electricidad ha venido creciendo a cifras importantísimas en los otros años. En nuestros análisis que hacemos en el MINAE, nos llamó la atención porque en el Plan Nacional de Descarbonización se habla de que al 2040 debería haber un 30% de electrificación del transporte, no tanto la industria. Nosotros cuando tomamos más bien el modelo, incluimos electrificación del transporte e incluimos, por otro lado, la electrificación de la industria, básicamente electrificación de energía proveniente del petróleo, sustituyéndola por electricidad, creemos que puede haber una participación entre el 25 y el 30% al 2040. Este pone un dato que no se ha discutido y yo lo quiero llevar al próximo Consejo Subsectorial de Energía. Si el Plan Nacional de Descarbonización más los modelos de adopción de tecnología que vienen dando algunas industrias y que la electromovilidad ya es un hecho, porque Costa Rica es el segundo país per cápita de adopción de tecnología para electromovilidad en privados en América Latina, pero además hay un recambio importante en industria, eso requiere 8.500 gigawatt hora. Eso es prácticamente aumentar en un 70% la cantidad de energía que hoy, estamos hablando en términos de energía, que hoy ponemos a disposición del sistema. Lo hemos estado viendo mucho por potencia, pero hay que verlo por energía porque la electromovilidad tiene la facilidad de modificar, adaptar las curvas de consumo y se pueden hacer señales de precio para poder hacer desplazamiento y poder utilizar ahora sí las 24 horas del día. Entonces hay que hablar en términos de energía. Esto es un tema que empieza a tener presencia en la planificación y que hay que verlo con todas las empresas dedicadas a prestar el servicio eléctrico y con autoridad reguladora para analizarlo. Creemos que esto es un reto importante, no lo creemos, es un reto importante porque el país en el tema de emisiones no puede seguir por esta línea y siempre vamos a tener que crear y facilitar condiciones habilitantes para la electromovilidad y para el cambio de uso final del combustible por otras fuentes, puede ser electricidad
o puede ser bioenergía. Por favor, la próxima diapositiva. Esto eh, son datos oficiales. La descarbonización de Costa Rica, a pesar de lo que hemos dicho, electricidad renovable y bosque, sigue creciendo. Esto está el 2021, porque son los datos oficiales. Estamos esperando 2023. Siempre los datos de emisiones oficiales de los países están muy atrasados y esto nos obliga a nosotros a hacer estimaciones. Yo tengo las estimaciones al 2025 y al 2030, pero no son oficiales. Entonces, lo que sí les digo es, no ha habido abatimiento de la curva y siguen creciendo las emisiones por razones que expliqué anteriormente de la composición tan importante de la participación del 68% del petróleo, que hace unos años era 62%. La siguiente diapositiva. Entonces, retos y oportunidades alrededor de la energía eléctrica y qué es lo que sucede. Si me hace el favor, don Jairo, la siguiente. Aquí voy a detenerme un segundo para que vean que lo que ustedes ya conocen, yo creo que ustedes conocen mucho más de este tema, es que el crecimiento de la demanda eléctrica es multidimensional. Ya no es por el poder adquisitivo de los hogares que son capaces de ahora meter un aire acondicionado o poner un vehículo de combustión por uno eléctrico, va mucho más allá. Primero hay una expansión de los sectores nacionales precisamente por el crecimiento económico. Y la expansión de los sectores tiene que ver mucho con el régimen permanente y otros tipos de actividades alrededor del turismo, la agroindustria y otros sectores. A veces esto no se visualiza, pero en un modelo de crecimiento económico empiezan a tener mucho más demanda y además se van tecnificando y sofisticando desde el punto de vista de uso de maquinaria y tecnología. El otro es la electromovilidad. No me voy a detener mucho porque ya sabemos que Costa Rica ya adoptó la electromovilidad, no solo en transporte privado, lo está usando en autobuses. Hay una segunda empresa que se va a pasar a electromovilidad. Yo estoy muy contento porque eso es el paso que necesitábamos dar. También se está dando en transporte de carga de última milla y transporte de carga pesada. La electrificación de la industria, que es un elemento que a veces cuesta cuantificar, y aquí quiero explicarlo por lo siguiente. La electrificación de la industria es la inversión privada del desarrollador industrial. Es un tema que tiene que tener seguridad jurídica, seguridad regulatoria y además acceso a préstamos concesionales de bajo costo para poder hacer la adopción e incursión de tecnología, pero resulta que esto ya se está dando cuando los precios o el crédito del carbono el carbono evitado se puede cuantificar. También cocción, hogares y restaurantes. Esto es interesante. Hay un traslado paulatino de gas GLP a cocinas de inducción. Para que esto se dé, tiene que haber una altísima calidad y constancia del servicio eléctrico. Manufactura avanzada. En manufactura avanzada, la manufactura sofisticada que Costa Rica viene trabajando, les decía ahora temprano en la previa, antes de la exposición, que el gobierno de los Estados Unidos tiene identificado empresas que pueden venirse en este concepto de manufactura avanzada, sofisticada a Costa Rica, pero ocupan grandes volúmenes de energía para poder instalarse y actualmente es prácticamente con lo que voy a cerrar ahorita la exposición del problema que tenemos y la solución. Economía de energía. La economía de la energía y eficiencia climática, conocido como Green Power Sharing, y hay otros términos que se usan para esto, tiene que ver con el valor que Costa Rica puede dar para descarbonizar un producto en el mundo, porque cuando una empresa se desplaza fabricada en Costa Rica, lo que hace es descarbonizar el mundo, porque si se ve que hacerlo en un país con alto alta participación, alto porcentaje de participación en el mix con derivados de petróleo o carbón y se vienen a Costa Rica, hacen una descarbonización de ese producto que de por sí va para el mundo. Esos son uno de los elementos que ya se está dando, lo discutimos con COMEX recientemente, incluso se explicó en algún momento que estuvimos unas reuniones que se llevaron al estado de Arizona de por qué esto era importante y por qué las empresas están volviendo a ver este concepto que hace muchos años, sí, muy bonito, muy importante, pero todavía no. Resulta que ya es una realidad. La cadena productiva, yo no dejo de, cada vez que tengo un evento, de explicar esto. El valor agregado que da una unidad de energía renovable es mucho mayor que un commodity internacional como cualquier derivado de petróleo. Y eso es importantísimo. Soberanía energética, lo he dicho en varias ocasiones, los temas geopolíticos nos llevan a esto.
En ese contexto, más la primera diapositiva que les presenté, nosotros creemos que en los próximos 5 años, y nos atrevemos a ir un poquito más hasta los 10 años, la energía eléctrica va a oscilar entre 2.5 y 3.5 si tenemos energía para ofrecer. Y aquí alguien me dice, no, puede ser menor. Claro, es muy fácil decir que es menor cuando no tengo energía que ofrecerle a la demanda disruptiva. Pero si yo tuviera la oportunidad de poder ofrecer toda la demanda que el sistema ocupa, no solo por crecimiento vegetativo o por electrificación, sino por demanda disruptiva, nuestros números nos dicen que es entre 2.5 y 3.5. Estos números son mayores inclusive a los que aparecen en algunos de los proyecciones que maneja el plan de expansión en el base, e incluso cuando llega electromovilidad puede llegar a esto, pero nosotros no estamos hablando solo de electromovilidad, estamos hablando de todas estas 8 dimensiones que le puse por acá. Cada una de ellas modifica. Esto lo que yo he dicho es que el modelo de planificación ya debe hacerse integral en términos energéticos, que es lo que estamos haciendo en el MINAE, y además los planes de expansión, no el del ICE, porque el del ICE está muy bien hecho, no, cualquier plan de expansión y cualquier modelo debe incluir todas estas dimensiones. Y aquí es muy complicado porque le vas a ir a preguntar a una embajada, no sé, imaginemos cualquier país, cuántas empresas pueden venir por acá, o vas a ir a COMEX. Esa es la parte que genera incertidumbre. Pero lo que sí es cierto es que ya en este momento nuestro modelo de oferta eléctrica está limitando el crecimiento. Y eso lo hemos hablado, me acuerdo haberlo conversado abiertamente con don Rodrigo Chávez cuando era presidente de la República, que esto ya se podía volver un cuello de botella para la inversión cuando no tuviéramos la cantidad de energía. Por eso que ocupamos una reforma al sistema eléctrico. Don Jairo, por favor, nos pasa la última diapositiva. El, el sistema eléctrico es fundamental entenderlo así. La pregunta que hace doña Shirley, ¿estamos preparados? En el cortísimo plazo, mientras se instalan nuevas empresas en 1, 2, 3 años, vamos a tener la oportunidad de atender lo que tenemos visualizado. En el mediano y largo plazo, sí tomamos en cuenta la demanda disruptiva, vamos a tener problemas. Por eso que la modernización del sistema eléctrico pasa por un modelo de eficiencia económica. Y esto lo explicamos una y otra vez para decir que el sistema nacional ha sido maravilloso, se cuida la jurisdicción territorial, se cuida la integración vertical de las empresas que han operado en el sistema, el modelo, pero no hay eficiencias económicas, porque una vez que tenés cobertura, los modelos de diseño energético pasan a eficiencia, a mejores tarifas, a continuidad, a redundancia, otros elementos que ayudan no solo en la competitividad, sino en el proceso de electrificación de la energía. Y siempre hemos dicho que el modelo de Costa Rica, aquí no estoy entrando básicamente a hablar de la ley de armonización para no caer en el tema de que es el instrumento que veríamos en esta actividad. Evidentemente, nosotros como gobierno de la República estamos totalmente trabajando para hacer hasta lo que sea necesario en tener una nueva reforma al modelo eléctrico. Pero en este caso, para efectos de esta actividad, lo que yo quiero decirles es, no hay en el momento una eficiencia económica en adición de nuevas centrales. En Costa Rica tiene que tener un mecanismo de concursado, el que sea, para agregar una nueva central eléctrica. No es la que uno quiera, no es la que alguien tenga ahí muy desarrollada con estudios de factibilidad muy avanzados. Es la que agregue el costo de la energía con los atributos que tiene la energía. Hay energías de base, hay energías de reserva, hay energías, lo que ustedes saben a nivel de este modelo, pero no hay un modelo de eficiencia económica. Y ese es el gran faltante que yo siempre trato de explicar, hay que resolverlo. No hay una eficiencia económica en el despacho intradiario de energía. Y esto también, a pesar de que el ICE tiene una enorme capacidad, el centro de control no es vinculante y los mercados de desvío que se produzcan en esto no tienen ninguna repercusión o sanción. Y además no hay una liquidación económica. Cuando un mercado se habilita, entonces tiene un operador del sistema y un operador de mercado que es el que liquida los procesos. El operador del sistema trabaja en tiempo real y el operador de mercado trabaja en un delay mayor, y eso no existe de la manera como se hace en cualquier
país desarrollado del mundo en este modelo. El otro problema que no hemos resuelto en Costa Rica, y aquí es donde se complica también la cosa, es que no hay una activación de mercados de excedentes. Nosotros hacemos cosas ridículas en este país. Un excedente de una cooperativa no se puede trasladar a una empresa de servicios eléctricos municipales, o una municipal no se puede trasladar al ICE, o al revés, y eso atenta contra cualquiera. Además, tenemos un único operador y en el mercado internacional, y se convierte más bien en una restricción. Y cierro la presentación indicando que el mercado mayorista, los agentes de mercado y la comercialización es el otro gran componente de un diseño de mercado energético que se ocupa resolver. Y vea que no estoy hablando de mercado minorista ni mercado de media, estoy hablando del mayorista, para poder darle la oportunidad al que quiere invertir, porque no podemos meterle más estrés a las instituciones públicas que no podrían ya apalancarse, o los financiamientos podrían ser muy elevados. Hay que dar la oportunidad para que se pueda trabajar con alianzas públicos, privadas, acciones privadas, cooperativas, cualquiera de todas, para poder adicionar. Por un lado hablamos de 1.000 megas de aquí al 2030, que eso ya inició, está en proceso de ejecución, pero se van a ocupar posiblemente otras 1.000 en los próximos 5 años. Y ve el dato que les di, 8.000 o 9.000 gigawatt hora para poder hablar de electrificación del transporte y la industria, y cualquier otro modelo que sustituya energía de otro tipo por electricidad. Básicamente, con esto me extendí un poquito más del tiempo, doña Shirley, pero quería darles el panorama completo de cómo lo vemos en el MINAE, reflexionando que es un tema integral, no es solo electricidad, que no es solo potencia, es energía, y que la forma de estimar la proyección de electricidad es multidimensional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Ronnie. Muchísimas gracias. Creo que entendemos perfectamente la frase con la que empezó, del dilema del planificador. Y me quedo con frases muy poderosas y enormes preocupaciones. Cuando usted nos dice que la oferta eléctrica está limitando el crecimiento de la economía de Costa Rica, eso es un tema importante. Y si fuera solamente un número, pero lo cierto es que detrás de este crecimiento económico están muchas fuentes de trabajo, hay una enorme cantidad de valor agregado, una enorme cantidad de bienestar para muchísimas personas. El otro tema, en lo que usted nos llama muchísimo la atención, que me parece que es súper importante, es la proyección que está haciendo el MINAE de la demanda entre un 2,5 y un 3,5. Desde el Consejo de Competitividad, cuando revisamos el plan de expansión de la generación que plantea el ICE, decíamos que entre 3,5 y 4. Pero bueno, aquí no es importante quién tiene la razón, lo importante es que estamos cortos, y que tenemos una oportunidad de avanzar. Yo quisiera citar a don Marcos. Gracias, don Ronnie, por esta maravillosa presentación, y sé que vamos a poder hablar un poquito al final sobre esto. Antes de darle la palabra a don Eric, yo quisiera recordarles lo que don Marco Acuña, el presidente ejecutivo del ICE, nos ha planteado. Don Marco ha defendido públicamente el proyecto de ley de armonización del sector eléctrico, porque fundamentalmente lo que ha dicho es que es necesario para garantizar la seguridad del suministro energético en Costa Rica y permitir una mayor participación de generadores bajo reglas claras. Un poco lo que nos está contando don Ronnie Rodríguez en este momento. Y además, don Marco, en una conferencia de prensa junto con la presidenta en junio, decía que el país necesita más capacidad de generación y que el marco actual limita las inversiones que son necesarias para atender esta demanda. Entonces, claro que tenemos un dilema desde el lado de la demanda. Ahora, dicen que el kilovatio más caro es el que no existe, y eso es un tema que es relevante. Entonces, don Eric, el Consejo de Competitividad, y usted lo conoce bien, ha hablado sobre los temas, sobre los factores que inciden en la competitividad. Cuando uno ve 2021, 2025, los dos elementos que más restaron a la competitividad de Costa Rica, o que frenaron un poquito el incremento de la competitividad de Costa Rica, fue en primer lugar la seguridad ciudadana, y en segundo lugar las tarifas eléctricas. Y entonces no es solamente un tema de si tenemos o no tenemos electricidad, es a qué precio, uno, y dos, el tema de la calidad de la electricidad.
Entonces, yo con esto me quedo para darle la palabra a don Eric para que usted nos ilustre. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Shirley. Buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. Saludos también al señor viceministro, a don Ronnie Rodríguez, a doña Carla, a doña Patricia y un saludo también muy cordial y afectuoso a doña Gretel López, que es miembro del cuerpo docente de la ULIT y que fue también integrante de nuestra junta directiva. Eh, en la RECEP, desde la perspectiva del regulador, hemos estado haciendo ingentes esfuerzos desde hace varios años para, como usted lo menciona, darle a los consumidores la certeza de que están recibiendo la mejor calidad posible al mejor precio posible por la energía y por otros servicios públicos que también regulamos. Y en este particular tomamos las recomendaciones de la OCDE y estamos aplicando muchas de sus prácticas y estamos tratando de implementarlas también en la RECEP para beneficiar el servicio público que regulamos. En este sentido, tenemos una pequeña presentación, como de unas 15 láminas que hemos preparado, tratando de explicar un poco nuestra perspectiva y cómo lograríamos de esa forma cumplir las expectativas que se tienen para el país y sobre todo para el crecimiento económico y bienestar de los ciudadanos costarricenses. En la siguiente lámina vemos lo que nos dice la OCDE en su documento de diagnóstico y queremos resaltar algunos números que creo que ya incluso algunos los mencionó don Ronnie anteriormente. Tenemos en la electricidad el 70% viene de generación hidroeléctrica y en este caso la hidroelectricidad genera o nos produce algunas circunstancias muy particulares y es que por ejemplo en esta época que tenemos gran cantidad de lluvia que en algunos casos lamentablemente produce inundaciones y otras catástrofes, también viene a llenar fuertemente los embalses de las plantas generadoras. Entonces, por ejemplo, si uno revisa los niveles del embalse de Arenal en estas lluvias, en estos días, debe haber subido alrededor de 35 centímetros de nivel, tal vez un poquito más, según donde tomemos la referencia de arranque. Eh, eh, También creo que anteayer vi un video donde estaba la represa de Reventazón vertiendo agua sobre la represa y una planta como Reventazón de 300 megavatios, creo que la capacidad la máxima potencia son 240 metros cúbicos por segundo. Imagínense esa cantidad de agua que está pasando por la planta, siendo turbinada, generando energía, y que además esté vertiendo agua sobre la presa, o sea, esté pasando agua sobre el vertedor. Eso nos da una idea de la cantidad del caudal que estaba bajando por ese río en estos días. Y esa energía, por supuesto, también puede ser aprovechada para exportarla y esta exportación producirle beneficios al país al tener un ingreso desde el mercado regional. En el caso de la demanda eléctrica, el segundo indicador que nos da la OCDE, esa X4, es que para electrificar o para hacer la transición energética, electrificar procesos industriales y sobre todo movilidad, que ustedes vieron en la presentación de Don Ronnie, que los combustibles de origen fósil, los hidrocarburos o derivados de petróleo, son la mayor componente de la matriz energética, que es el dato que está ahí a la derecha, el 51%, que es lo que indica la OCDE, aunque en los datos del MINAE creo que anda por 68%. Y este número nos dice que para electrificar la movilidad y la industria hay que cuadruplicar la producción de energía. O sea, hay que multiplicar por 4 veces la cantidad de electricidad que somos capaces de producir. Y entonces aquí deberíamos de plantearnos tal vez en una forma histórica ese reto y ver a cuánto equivale. O sea, tenemos ya creo que 120 y algo de años de que se instaló la primera planta hidroeléctrica en Costa Rica cuando se hizo el primer alumbrado público y los miles de millones de dólares que se han invertido hasta la fecha, o sea, hasta hoy, hasta el 19 de agosto del 2026. De aquí al
2050, en los próximos 24 años, deberíamos de multiplicar esa inversión 4 veces. O sea, todo lo que se ha construido en el país de 125 años hacia atrás, deberíamos de multiplicarlo por 4. O sea que tendríamos o necesitamos la capacidad financiera de comprimir en 24 años más de un siglo de inversión multiplicado por 4. Eso es para darles una idea de la cantidad de dinero que se requiere invertir para alcanzar esta meta. Esa cantidad de dinero es varias veces el Producto Interno Bruto de Costa Rica, para darles una idea. Y siguiendo con las recomendaciones de la OCDE, tenemos nos dice que en la parte eléctrica específica debemos de aplicar una diversificación de la energía, tenemos que aprovechar mucho más la energía solar, la energía eólica y geotermia, tenemos que reducir la dependencia hidrológica o hacer menos vulnerable nuestros sistemas de generación hidroeléctrica a las sequías. Vean que hace unos minutos les hablaba del efecto de las inundaciones, pero en el verano tenemos el efecto contrario, ¿verdad? Tenemos escasez hídrica y eso hace que la potencia disponible o la energía disponible se reduzca significativamente. También nos indica la OCDE que tenemos que mejorar la planificación y la inversión y tener estrategias de mediano y largo plazo, ¿verdad? Y ser sobre todo más ágiles en los procesos para ampliar la capacidad y los permisos que se requieren para instalar plantas generadoras. Y en la parte de mercados y incentivos nos indica la OCDE que debemos eliminar restricciones a la inversión privada y a la inversión extranjera y también revisar barreras a los usuarios en la parte solar. Y esto ha sido un reclamo constante desde que se publicó la ley de generación distribuida, la ley 10.086, hace unos años. Todas estas recomendaciones que nos da la OCDE, la ARECEP las traduce en reglas técnicas y ahí tenemos en proceso una reforma integral que se ha hecho de la POACEN, que es la norma de acceso al sistema eléctrico nacional, que ya fue aprobada y está vigente, y además estamos en proceso de realizar una modificación parcial todavía para hacerla más flexible, de forma que esta norma habilite nuevos modelos de negocio y también habilite inversiones necesarias en transmisión y también reformas a las metodologías tarifarias y decisiones que tienen que ver con el análisis de impacto regulatorio. Y aquí tal vez para resumir en una frase de la lámina anterior era que desde la ARECEP estamos tratando de hacer toda la modernización posible del mercado eléctrico a pesar de que no haya apertura, o sea, a pesar de que no tengamos todavía aprobada una ley, desde la ARECEP estamos haciendo todos los esfuerzos para que desde la perspectiva regulatoria se eliminen todas las barreras, que sea viable dentro de lo que nos circunscriben las leyes actuales y vigentes. Nuestro sistema eléctrico, continuando con esto, nuestro sistema eléctrico está siendo transformado desde hace tiempo. Inclusive yo a veces en conversaciones con colegas ingenieros, yo siempre les he dicho que a pesar de que la generación distribuida comenzó con un plan piloto ya como por el año 2012 en el ICE, y después hubo decretos ejecutivos y más recientemente leyes, la generación para autoconsumo nunca ha estado prohibida en el país. Cualquier persona en cualquier momento podía autogenerar para consumir y eso no tenía una limitación. Y voy a decir algo que puede sonarles blasfemia a algunos, y es que incluso la autogeneración está permitida hasta con combustibles fósiles. En Costa Rica lo que está prohibido es darlo como servicio público, o sea, un privado bajo la ley 7200 no podría entrar a generar energía con recursos fósiles, pero para autoconsumo un privado lo puede hacer porque no está prohibido por ley. Eso está dentro del marco de la libertad de empresa privada. Y esta transformación del sistema eléctrico que estamos viviendo son fuerzas que están transformando todo el mercado, todo el sistema eléctrico. Se suman nuevos recursos energéticos, el almacenamiento y las microredes, que ya incluso en la ley 10.086 estaban mencionados, aunque faltan todavía algunas regulaciones o reglamentaciones en ese caso. Tenemos
retos regulatorios fuertes, como facilitar la conexión y también la participación del sector privado o de actores privados y la reducción de los costos de la energía, que es pues también una exigencia de los consumidores. Y desde el ARECEP todo esto lo vemos con una visión integral y hemos trazado una hoja de ruta para trabajar en este sentido con todos los actores del gremio. En la siguiente lámina también vemos cómo estas fuerzas que están transformando el mercado se van alineando, y nosotros particularmente hemos visto que hay una gran descentralización del consumo. Ahora muchos autoproductores o generadores distribuidos, al instalar sus paneles solares en techos o en terrenos a la par de su consumo, hace que la generación se acerque al consumo, y eso tiene una lógica financiera. Entre más cercana esté la fuente de energética al lugar de consumo, más económica es, y también tiene un efecto hacia atrás. Entre más cercana esté esa fuente del consumidor final, compite contra un precio más alto del costo de la energía, o sea, es más rentable según el costo propio. Y aquí les pongo un ejemplo de los clientes que están conectados al sistema de alta tensión, el sistema de transmisión del ICE. Los usuarios directos pagan como a 7 centavos de dólar el kilovatio hora. Las empresas distribuidoras, según la empresa que sea, le cuesta entre 12 o 14 centavos de dólar. El consumidor final de esas empresas distribuidoras paga 20 o 22 centavos de dólar según el segmento de consumo en el que esté. Entonces, instalar la generación cerca del consumidor compite contra un precio más alto. Entonces, eso la hace más viable financieramente. Tenemos también una segunda fuerza, que es la digitalización. Ya se está dando una transformación digital en la mayoría de las empresas eléctricas y en la mayoría de las empresas también consumidoras. Hay medición y datos en tiempo real. Por ejemplo, las 4 cooperativas eléctricas prácticamente ya tienen todos sus medidores inteligentes. El ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz van como por la mitad del cambio, como alrededor de un 50% del cambio de medidores. Tenemos una creciente electrificación del transporte, como lo mencionaba don Ronnie, no solamente a nivel urbano y sector privado, sino que también ya hay electrificación en transporte público, y también en la zona norte, en San Carlos, hay un ingenio que electrificó su flota de camiones de transporte, los remolques, para transportar la carga de la producción en la zafra, o sea, para arrastrar caña en carretas, y eso les produce una enorme economía en los costos de producción. Y la última fuerza es la flexibilidad. Ahora, creo que posiblemente la flexibilidad de la red es la característica más notoria de las redes inteligentes, que las hace posible que puedan coexistir o subsistir comunidades energéticas o microredes que puedan mantener el servicio operativo cuando hay una falla del suministro, puedan tener una función como filtro de calidad que mejora la calidad entregada a los usuarios. Inclusive pueden hacer algunas otras gestiones de energía o gestión de la demanda para hacer, por ejemplo, arbitraje tarifario con almacenamiento. Pueden también hacer el recorte de picos, el famoso peak shaving, o algunas otras elementos de abatimiento de los picos de demanda que hacen factible o hacen rentables esas operaciones. Entonces, prácticamente las redes modernas con flexibilidad incluyen un almacenamiento local que les da unas características de resiliencia mucho mejores que la red tradicional. En la siguiente lámina vemos el reto, o el primer reto que nos indica la OCDE, ¿verdad? Es la seguridad del suministro con una expansión flexible. O sea, no podemos quedarnos estáticos ante el crecimiento, y aunque hace un rato doña Shirley mencionaba una proyección de 2% de crecimiento, en términos económicos, un crecimiento del 2% es el crecimiento demográfico, es el equivalente, ¿verdad?, al mantenimiento de la tasa de natalidad. Es un poquito más, el mantenimiento de la tasa de natalidad es como un 2.2% por ahí.
Eso significa que una economía que crece al 2% en realidad es una economía que solo está creciendo conforme crece la población. Y eso lo que significa es que mantiene o, o deteriora, digamos, para ser optimistas, es una economía que apenas mantiene las condiciones de vida actuales. O sea, es una economía que no está aumentando el bienestar de la gente. Y eso es importante que lo tengamos en mente. O sea, una economía del 2% anual no es una economía que esté produciéndole un incremento en bienestar a la población. Para que una economía que produzca bienestar debería estar arriba del 3 o ojalá al 4%, y entonces eso significa que es una economía que está produciendo más riqueza en promedio que la que tiene cada poblador. O sea que es una economía floreciente, es una economía que le está dando mejor calidad de vida a los habitantes. Si nosotros nos quedamos con un crecimiento económico del 2%, significa que nos estamos estancando, o sea que estamos continuando en el mismo lugar donde estamos, no estamos avanzando. Y esta expansión este, con seguridad en el suministro pasa por varios factores. Primero, que ya les mencionaba, la dependencia hidroclimática, que debemos de reducirla o hacer menos vulnerable nuestro sistema de generación hidroeléctrico, o de algún mecanismo, de alguna forma, aumentarlo y la resiliencia. Y eso pasa por revisar hacia adelante, ¿verdad?, la capacidad de las plantas hidroeléctricas que tenemos, y posiblemente en algún momento habrá que revisar también la capacidad instalada de las plantas existentes. Tenemos en la demanda y la red la necesidad urgente, y creo que eso en la mayoría de los foros energéticos lo mencionan, que es la capacidad de transmisión que debe ser aumentada. Costa Rica particularmente necesita solventar los temas de capacidad de transmisión. Hace un rato les dije que había que cuadruplicar la demanda, la producción. Eso significa que también hay que cuadruplicar la capacidad de transmisión. O sea, no podemos cuadruplicar la producción y dejar la transmisión de la misma capacidad. Eso equivaldría como a tener una calle a la que le cuadruplicamos la cantidad de carros y la dejamos siempre de un solo carril, ¿verdad? No se va a poder transitar por ahí eficientemente. En la parte de flexibilidad operativa, principalmente en los próximos años, y ya hemos visto algunos, el ICE tiene un sistema de almacenamiento energético cerca de Bangares, Cope Guanacaste tiene uno, Cope Santos tiene otro, y hay empresas privadas que también han hecho esa combinación de almacenamiento energético más planta solar, y eso les reduce significativamente el costo de la energía eléctrica y las vuelve mucho más competitivas. Y finalmente, a nivel de gestión regional, el país necesita urgentemente una mayor interacción con el mercado regional, y esa interacción con el mercado regional va en doble sentido. Hace un rato, al principio, les mencionaba que había vertido energía, que estaba vertiéndose agua en las presas. Esos vertimientos de agua, si las plantas no están en su máxima capacidad, significa que estamos desperdiciando energía, o sea que deberíamos de poder exportar o por lo menos colocar en el mercado la oferta de energía a precios muy competitivos desde Costa Rica, y esto lo pueden hacer dos agentes de mercado. La ley de implementación del Tratado Marco estableció que el ICE y sus empresas, o sea, el ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, son agentes del mercado. Y hasta el momento solamente el ICE ha estado ejerciendo esta facultad, o sea, se ha estado omitiendo el ejercicio de la competencia de agente de mercado por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Si la Compañía Nacional de Fuerza y Luz participara como actor de mercado, podría ser un agente comercializador, por ejemplo, de generación de energía local en Costa Rica, excedentes no colocados, los mismos excedentes que mencionaba don Ronnie hace un rato, se podrían colocar en el mercado regional y obtener un ingreso para las empresas eléctricas costarricenses, igual que lo puede hacer el ICE con sus excedentes energéticos, y en el sentido contrario también. Ambos podrían comprar energía en el mercado regional y hacerlo a un precio más competitivo. El precio promedio en el mercado regional normalmente anda como alrededor de $145 el megavatio hora. En algunas oportunidades, cuando hay exceso, está más barato, en algunas oportunidades está más caro. Sin embargo, el precio promedio de $145 el megavatio hora es más barato, por ejemplo, que la producción con búnker que se hace en la planta de Garavito del ICE, y casi
la mitad del costo de generación con plantas de emergencia de diésel, que anda alrededor de 30 o más centavos de dólar. Entonces vean que la no participación de un agente de mercado por parte de Costa Rica comprando energía en el mercado regional está castigando al consumidor, haciéndole pagar un precio más alto por energía que se puede conseguir en el mercado regional. Y aquí de una vez aprovecho para desmitificar un comentario que siempre hacen con respecto al mercado regional, y es que dicen que es energía térmica. Y en eso tienen razón los críticos, que lo que compramos es energía térmica en el extranjero, o sea, en el mercado regional, pero esa energía térmica viene de producción con gas natural. Y la producción con gas natural es mucho más limpia, tiene menos emisiones de CO2 que la producción con búnker o la producción con diésel. Incluso, así un dato nada más para que les quede ahí en la memoria, el precio con que venden las plantas de gas natural de Panamá al mercado regional, casi siempre las ofertas andan alrededor de 80, $85 el megavatio hora. Entonces, eso significa que se puede comprar energía térmica más barata en el mercado regional y con menos emisiones de CO2 al ambiente. De ahí la importancia de que Costa Rica participe activamente, ya sea comprando energía más económica o vendiendo energía excedente de Costa Rica, que también sería un beneficio para los consumidores nacionales. En la siguiente lámina tenemos un reto que está muy relacionado con la actividad regulatoria, el costo, las tarifas, el costo de las mismas y la competitividad. En algunos foros o en algunos documentos comparativos se critica a veces el costo de la energía en Costa Rica, se dice que es muy alta, otros dicen que es barata comparada con algunos mercados. Yo particularmente no soy muy afín a comparar costos de energía, porque normalmente esa comparación tiene bastantes sesgos y no conocemos la realidad, y la única forma sería comparar exactamente el mismo sector de consumo con el mismo nivel de consumo, porque, por ejemplo, hay países donde la energía residencial tiene subsidio, hay países donde la energía industrial tiene subsidio, en el caso de Costa Rica se paga impuesto de ventas en la energía comercial, hay países donde tienen exoneración ciertos consumidores. Entonces una comparación de números así muy a la ligera, pues en realidad posiblemente lo que nos está llevando es a un error. Y cuando se comparan los costos medios, que es lo que le acostumbran a hacer, en realidad no estamos como comparando dos grandes mercados, pero no estamos comparando ningún sector. Entonces eso no ayuda mucho. O sea, si van a comparar costos de energía, háganlo con un similar. Por ejemplo, la planta que produce vidrios en Guatemala con la planta que produce vidrios en Costa Rica, con el mismo nivel de producción. Esa es una comparación muy buena. En otros temas, igualmente con el equilibrio tarifario, decíamos que el usuario requiere siempre tarifas razonables, que requiere calidad y continuidad del servicio. Los prestadores necesitan tener una suficiencia financiera, o sea, que el ingreso les alcance para cubrir sus gastos de operación y el rédito para el desarrollo, para soportar las inversiones que se deben realizar y que haya, digamos, eficiencia en la prestación del servicio. Todo este servicio al costo más eficiencia es lo que la RECEP trata de traducir en señales tarifarias, que pueden ser, por ejemplo, tarifas horarias, asignación de costos por el uso de red y señales para la demanda flexible. En el caso de la transparencia de costos, igualmente necesitamos que todas las empresas, a través de la contabilidad regulatoria, cuando se hacen las fijaciones tarifarias, podamos tener trazabilidad de los costos y poder eliminar todas las ineficiencias o lo que no sean gastos afectos a la prestación del servicio, y que esto entonces nos lleve a tener empresas cuyo desempeño esté basado en la eficiencia y no un traslado de costos simple desde los gastos de la empresa hacia la tarifa que pagan los usuarios. Si todo esto lo combinamos adecuadamente, podemos lograr una gran competitividad, y que esa competitividad se debe traducir en reglas que reduzcan la incertidumbre, no solo para todas las empresas, sino para inversionistas del sector, y que permitan
una transparencia de los costos. Y aquí principalmente algo que ha generado mucha discusión, ¿verdad? Son los subsidios cruzados, que es algo que la ARECEP siempre trata de evitar, que no haya subsidios o costos que se le trasladen a usuarios que no están requiriendo esos servicios. Y esto es algo en lo que más se esfuerza la ARECEP en hacerlo en forma transparente, en forma diáfana, aunque a veces nos resulta difícil. El tercer reto que está en la siguiente diapositiva es el de Don la Eric, innovación. Sí, perdón. ya casi tenemos que ir terminando, si le Oh, parece. ok. Este, el tercer reto, bueno, es de la innovación y regulación, que es pasar del usuario tradicional, ¿verdad? Que era la energía en un solo sentido, que era unidireccional, pasar a un usuario activo, ¿verdad? Que es transacciones bidireccionales de energía, donde tenemos almacenamiento, respuesta de la demanda, agregadores, vehículos eléctricos, microredes, todo esto que vemos ya viene a ser digamos, una red moderna. En la lámina siguiente, eh, pues, sí, aquí vemos lo que ha estado haciendo la ARECEP. Nosotros desde hace un par de años firmamos convenios con la OCDE y ya hemos tenido eh, un primer resultado, que es el análisis de impacto regulatorio, y estamos trabajando también, y en el mes entrante viene una misión de la OCDE a Costa Rica para ver lo que se llama el desempeño regulatorio, el PAFER, que este es un compromiso de país desde que la OCDE, creo que desde hace como 14 años, y creo que por el 2012, los países miembros de la OCDE habían acordado que todos los reguladores económicos de los países miembros debían someterse a la verificación de desempeño regulatorio y al análisis de impacto regulatorio y aplicar estas recomendaciones. La ARECEP firmó los convenios con la OCDE desde hace un par de años y ya hemos aplicado el análisis de impacto regulatorio, la AIR, y aquí principalmente en la IR lo que hacemos es analizar la existencia del problema, revisar alternativas, hacer la consulta con las partes interesadas y después generar los instrumentos regulatorios. Y en el PAFER, que es desempeño regulatorio, aquí lo que vamos a medir es la eficacia y el desempeño que tiene el organismo regulador comparado con los mejores países de la OCDE, o sea, cómo nos vamos a medir y a ejecutar regulación conforme lo hacen los países de la OCDE. Y para finalizar, el mensaje central que quería dejar acá es que la regulación debe pasar de administrar un sistema estable a ser un habilitador para un sistema dinámico. Esa es la nueva regulación que queremos, y como les mencionaba hace unos minutos, queremos modernizar todo lo que sea posible, aunque no tengamos apertura en este momento, pero sí queremos modernizar hasta donde se pueda. Y decir que, bueno, la electricidad ya no es solo un servicio público tradicional, sino que ya hoy es una infraestructura crítica para atraer la inversión, para descarbonizar la economía y para sostener la competitividad nacional. Todo esto lo estamos analizando desde la perspectiva regulatoria y estamos en la mejor disposición de apoyar al país para que esto ocurra. Muchas Muchas gracias, don gracias. Eric. No, gracias a usted. La verdad que pues es muy esperanzador escuchar de voz del regulador, digamos, todos los esfuerzos que están haciendo a pesar de que, pues, que tenemos desafíos, digamos, desde el punto de vista legal que tenemos que superar. Yo me quedo con un tema súper importante antes de darle la palabra a doña Carla, y es el dato que nos daba don Eric. O sea, que vamos a tener en los próximos 25 años que multiplicar por 4 lo que hicimos en 125 años como país, tanto en términos de generación como en temas de transmisión. Entonces, ciertamente esto me lleva mucho a lo que estaba diciendo, lo que les comentaba que decía don Marco, lo que ha comentado don Marco en algunas entrevistas, y lo que nos decía también don Ronnie al inicio respecto de los desafíos enormes que tenemos como país y que como la demanda y la oferta en este momento nos está limitando el crecimiento de la economía. Doña Carla, usted es representante de una compañía transnacional, es experta en mercados internacionales, y además es de las empresas que invierten en toda la región. Y yo aquí quisiera preguntarle,
Eh, Usted observa desde la óptica del inversionista regional, ¿qué decide dónde colocar capital de energía? Y decía don Eric, por ejemplo, reglas claras y demás. Entonces, ¿qué buscan hoy los inversionistas y cómo se compara Costa Rica con otros mercados de la región a la hora de competir por esa inversión en generación renovable? Muchas gracias, doña Carla. Muchísimas gracias. Es un gusto definitivamente poder estar aquí en este panel, sobre todo tan equilibrado. Ya escuchamos a don Eric y a don Ronnie desde los representantes de una institucionalidad que son el principal motor para los que los inversionistas, cuando vamos a un país, queremos ver y escuchar. ¿A qué me refiero con esto? El eje de la institucionalidad es uno de los principales puntos para poder decidir hacia qué inversión o hacia qué país, perdón, vamos a dirigir una inversión. Y en ese sentido, Costa Rica compite por esa inversión en toda la región. Es un país que tiene más del 90% en renovable, pero la región como tal, hoy por hoy, estamos hablando de que tiene más de 3 gigavatios horas en licitaciones abiertas tanto en Guatemala como en Panamá, posiblemente también en Honduras, que están compitiendo por atraer y que los inversionistas sean los que decidan por su país para poder invertir en este punto. Y eso es importante porque adicionalmente, viendo la métrica la meta que estamos teniendo en Costa Rica con duplicar una capacidad, es importante todo esto de cuáles son los puntos y los ejes claros. Y en ese sentido, aquí me voy a ir hacia esa parte. Uno de los puntos importantes es esa institucionalidad. Es decir, cuando un inversionista llega, observa y hace un mapeo de cuál es la parte regulatoria del país y cómo está, y se pregunta, ¿las reglas son claras y estables? Y hay una certeza de que el marco habilitante no cambie cada ciclo político. Y con esto no estamos hablando de que va a cambiar o que no pueda cambiar hacia una modernización como lo está haciendo Honduras, como lo está haciendo Costa Rica, sino que en general sea un cambio hacia una evolución y hacia una habilitación y hacia un respeto de los marcos jurídicos existentes. Eso es súper importante en ese punto. Luego también, en efecto, cuáles son los sistemas de permisos con plazos ciertos. Y aquí no es que el inversionista quiera que le den todos los permisos sin hacer un debido proceso, sino que pueda ser un proceso que tenga tiempos predecibles, porque adicionalmente, cuando se tiene un contrato y una inversión, el siguiente reto que tiene el inversionista es lograrlo en tiempo para poder inyectar la energía al país en tiempo y forma. Entonces, eso es súper relevante porque las demoras son costos y todo lo que tenga que se lea como riesgo encarece el costo final que el capital puede ponerle como precio. Y eso es lo que no queremos. Entonces, los países que dan los permisos y ese apoyo logístico como tal en el debido proceso, pero con la agilidad adecuada y con la previsibilidad adecuada para poder hacerlo. Eso es súper importante. Y en general también algo importante es el tema de cómo está la apertura real hacia que la inversión entre al país. Y estamos hablando no solamente a nivel de cuántos contratos se quieren hacer o cuánta inversión se quiere hacer, sino también cómo es el acceso a la red y cómo es el acceso a la distribución y demás. Eso también es importante. Hay algunos países en los cuales esto ya está siendo una complicación y por eso también no solo es construir la planta, sino cómo se va a conectar la planta a ese sistema. Y eso es súper relevante. Y algo que es menos técnico, pero que es muy real y creo que Costa Rica y Honduras lo están viviendo, es cómo está la opinión pública y política en materia del subsector eléctrico en cada país. ¿Por qué? Porque últimamente, y esto lo vivimos todos y todas que estamos en los sectores, son temas técnicos, son temas legales, son temas financieros, son temas económicos, pero que son de interés para todo el país. Todo el país quiere saber cuánto está la tarifa, si va a subir o no. Todo el país quiere levantarse con electricidad. Todo el país quiere tener acceso a la electricidad. Pero
cuando vienen reformas, cuando vienen cambios, cuando viene evolución, el país empieza a opinar también sobre estos temas y es cómo se está manejando, cómo se está explicando, cómo se está educando a la opinión pública y también a la clase política, que es la que va a tener la decisión en nuestras asambleas legislativas para aprobar o no este punto. En ese sentido, Costa Rica ha sido un ejemplo en Centroamérica de haberlo hecho bien, de ser como ese niño que ha estado estudiando con sus libros y lo ha hecho bien y ha sacado muy buenas notas. Pero ahora viene la inteligencia artificial, ahora vienen otros retos. Entonces, ¿cómo ese niño se adapta para poder seguir siendo el bueno de Centroamérica, el que tiene energía renovable, pero que también es el que es atractivo y el que puede responder ágilmente a que una industria pueda decidir por el país para poder elegirlo? Y en ese sentido, Costa Rica está haciendo este proceso y de hecho a nivel regional se vio que la ley de armonización es justo ese requerimiento necesario para poder tener la agilidad. Y poder también adicionalmente dar mayores señales de competitividad, pero también sobre todo señales que den la certeza. Y aquí quiero hacer una pausa con uno de los temas que en la ley de armonización Costa Rica también estaba viendo. Normalmente, cuando un actor o inversionista se fija en la institucionalidad, también se fija en el operador del sistema. Y quiero hacer una analogía con un partido de fútbol. Es decir, es ese árbitro totalmente independiente y que está regulando y haciendo y operando en tiempo real, porque el operador es el que está haciendo todo el despacho en tiempo real, es totalmente independiente o también es capitán del equipo más grande. Cuando un operador está dentro, un árbitro está dentro, uno tiene alguna sospecha de que le va al equipo más grande, nadie va a sentirse cómodo en que ese árbitro lidere su juego. Y eso es lo que está pasando en Costa Rica con el operador del sistema y que no sucede en otros países como Guatemala, Panamá o El Salvador, que lo que buscan todos los actores es que este árbitro sea totalmente independiente, sobre todo por la certeza de la inversión, que me va a tratar por igual. No que no hayan reglas, no que no se juegue, es decir, que cuando sucedan las faltas, va a decidir de la mejor manera y eso es algo bastante importante. Entonces, Costa Rica también ese es un punto en el cual en la ley de armonización es algo que ha estado y es donde se percibe una mayor debilidad para poder atraer la inversión y poder jugar en esta parte. El otro punto también importante es, y lo mencionó también don Érico, es con el tema del mercado regional y los diferentes puntos de cómo se puede jugar en todo el mercado, porque el mercado nos trae energía barata o podemos exportar energía barata. Pero adicionalmente, también el mercado regional trae cosas que hay que cumplir para capturar esos beneficios. Y van en el cumplimiento incluso también de este tema regulatorio. Hay un operador, los demás países en el mercado regional, la mayoría tienen un operador de sistema independiente y que es transparente, un mercado mayorista que tiene acceso a la red para poder hacer esas transacciones. Y adicionalmente también algo importante es cómo se armonizan las reglas nacionales con la normativa del MER. Y aquí quiero hacer un punto que también es muy relevante para la inversión, que va mucho del lado también de cómo se ve la certeza jurídica cuando los mercados van evolucionando. Normalmente en los países donde el mercado era mayoritariamente estatal con un eje vertical, como ha sido Nicaragua, Honduras y Costa Rica, el tema y sobre todo que también son países que han tenido inversión renovable, hay un tema que siempre sale a la luz o vamos viendo que va sucediendo y es el tema de servicios auxiliares. Don Eric lo dijo súper bien en el sentido también incluso de cómo ellos como regulador actúan de manera de poder decidir, aunque incluso no hay una apertura, se pueden crear ciertos principios. Pero en ese sentido, el tema es quién cubre los costos auxiliares para poder que el mercado regional lo exige. En Honduras ha sucedido, es la ENE,
en este caso ya lo dijo don Eric también, es el ICE y Fuerza y Luz. Sin embargo, es cómo han hecho otros países cuando estos cambios suceden para proteger la inversión y la certeza jurídica de quien invirtió cuando eso aún no será necesario y cómo, pero que al final, hoy por hoy y al día de hoy, el sistema lo requiere y hay que apoyar también desde la inversión privada esa transición, pero también con una conversación que vaya siempre cuidando la certeza jurídica. ¿Y qué marco habilitante de la ley general que hay en cada país me lo permite? Porque, por ejemplo, Guatemala u otros países lo que han hecho es crear un mercado de servicios auxiliares donde el contrato actual se queda tal cual como está y usted tiene un incentivo para participar en ese mercado y dar el servicio o se le paga por ese servicio extra, lo cual es muy relevante porque es un ejemplo de un cambio normativo y regulatorio que es necesario, que es requisito del sistema, pero que también protege la inversión actual y existente, pero que también la inversión privada acompaña al cambio regulatorio necesario que el país requiere técnicamente para incluso participar en un mercado mayor y regional como el que estamos teniendo. Muchas gracias, doña Carla. La verdad que muchos desafíos, ¿verdad? Y ciertamente si nos puedes contar muy rápido de estas cosas, porque me quedo con varias frases. Bueno, el tema de la institucionalidad que tiene Costa Rica, el tema de ser un niño que fue buen estudiante, pero que tiene que adaptarse a las nuevas tendencias, y el operador del sistema como independiente. Y hacías alusión al proyecto de armonización del sector eléctrico. Y creo que sí, tenemos que hablar del proyecto de armonización del sector eléctrico porque ya nos lo decía don Ronnie y nos lo decía don Eric con respecto a la necesidad de avanzar en la regulación. Desde su óptica como experta en todos estos mercados, ¿es un proyecto adecuado que tiene que ser aprobado cuanto antes? ¿Qué le falta al proyecto? ¿Y cuáles son las bondades? Definitivamente sí. Y esto es algo que podría pensarse que es por los actores del sector, pero no, los cambios, la armonización y la evolución están pensadas para que quienes estamos en el sector podamos hacer nuestro trabajo para el servicio de la población y del usuario. Y eso es lo que debería de primar en toda nuestra narrativa. Ya lo dijo don Ronnie, ya lo dijo don Eric, las tarifas, el acceso, el crecimiento que Costa Rica se está planteando va más allá del natural o el orgánico. Estamos hablando de métricas que el país requiere para poder atraer inversión, para que Costa Rica sea ese país atractivo en el cual sea un punto de competitividad importante y un desarrollo económico. Y en ese sentido, la energía es vital y es ese pilar, y ya lo vimos con todos con el informe de la OCDE. Entonces, definitivamente sí, es necesario. Y aquí hay algo que también, y se van a reír por el ejemplo que voy a colocar, pero a veces cuando estos temas son tan técnicos, a mí me gusta poder colocar un ejemplo que nos traiga la realidad de nuestro día a día. Y es importante que Costa Rica, como lo ha hecho también y lo ha venido haciendo bien en su base, no comience con un proceso en el cual no se dé cuenta de todos los diferentes daños, perjuicios o faltas que podrían pasar si no se toman las decisiones adecuadas ahorita. Y el ejemplo que quiero poner es el ejemplo famoso de la rana que está en una olla con agua en el cual le van subiendo la temperatura poco a poco y no se da cuenta, siempre cree que está bien, siempre cree que al inicio el agua era como de fría porque no le dolió, pero que poco a poco fueron subiéndole la temperatura hasta un punto en el cual llega un punto de quiebre o de muerte en el caso de la rana. Eso no nos tiene que pasar en los países, en los sectores eléctricos, porque lo difícil del sector eléctrico es que justo las decisiones que no tomamos ahorita se van a ir viendo posterior y también las que tomamos ahorita, las ventajas se van viendo en ciertos años, pero es un proceso constante y evolutivo. Entonces, Costa Rica necesita tomar una decisión.
a mí me parece súper relevante el comentario de don Eric que dice, estamos haciendo los cambios dentro, aunque no exista la apertura y la armonización, pero es el deber de los tomadores de decisión hacer el marco habilitante legal más fácil para que los representantes de las instituciones tengan sobre todo la libertad para poder trabajar más y mejor en ese sentido, en servicio nuevamente hacia los usuarios. Definitivamente las bondades del decreto tienen que ver con cumplir esa meta que el país está colocando, con atraer el dinero para poder hacer esa inversión y que Costa Rica pueda tener un data center próximamente y que pueda ser ese centro de atracción económica. Y eso es decir, es el por qué se necesita eso, porque se ocupa ayuda en la inversión para poder lograr una meta tan grande. Los países que han hecho y que se han puesto metas así han necesitado también del aporte privado y con el marco actual habilitante, el poder lograr eso se complica más. Pero no solo que se complique más, sino que tal vez no va a ser a los mejores precios. Y siempre los marcos regulatorios nacionales deben de buscar el hecho de poder hacerlo de manera que el inversionista perciba que no hay riesgo, que hay seguridad y que hay toda una anuencia a poder realizarlo de manera de que eso se traduzca en que el costo del capital para invertir sea más bajo y por lo tanto se traduce en tarifas menores para todo el resto de la población. Perfecto, muchas gracias, Carla. Nos quedan unos minutos y creo que podemos contestar preguntas, pero yo quiero agradecerle montones a don Ronnie y a don Eric que los veo contestando en el chat. Así que, pues maravilloso. Don Eric, no sé si me quiere abrir la cámara también usted para que todas las personas puedan verlas. Hay una cantidad enorme de cosas que dijeron que son súper provocativas. Pero yo lo que quisiera entonces es retomar algunas de las preguntas. Y don Luis Diego Herrera le preguntaba a don Ronnie, dice, el señor Ronnie Rodríguez hace mención a un problema relacionado al despacho, la cual desde mi punto de vista se puede dar por la dependencia que tiene el operador del sistema al ser parte del ICE. Esto que comentaba Carla con respecto al árbitro. Pregunta al viceministro, ¿existe la posibilidad de separar por medio de una política pública esa dependencia y separarla del ICE para garantizar una mejor transparencia en la toma de decisiones del operador? Don Ron. Ok, gracias. Les voy a contar, aquí es bueno revisar la génesis. 2011, segundo protocolo, el país toma la decisión a través del Consejo de Gobierno de pasarle al ICE que opere temporalmente el Centro Nacional de Control, Centro Nacional. Para hacer esa función, eso se le pasa a la Subgerencia de Electricidad, en aquel momento creo que era el nombre que tenía, y se quedó como haciendo las funciones del Centro Nacional. Eso no está mal, el ICE lo hizo temporalmente y lo ha hecho muy bien, pero no tiene las competencias legales para ser un operador nacional, regional, que pueda manejar a través del OS, el operador del sistema, los insumos necesarios para poner a operar el mercado. Entonces Tajantemente, sí se puede. es necesario separarlo. No se puede hacer como está, no es conveniente hacerlo como está. Entonces, el ICE ocupa el DOCSE, sí, es un centro de control que lo tiene el ICE, lo tiene la compañía, lo tiene cualquier empresa, lo tienen las cooperativas allá en el Bajo Los Rodríguez. Eso no es el tema. Lo que estamos hablando es control de alto nivel y control para efectos del operador de mercado. Tiene que ser fuera de un incumbente, tiene que ser fuera de cualquiera de los responsables. Eso no significa que tiene que estar administrativamente fuera del ICE, puede ser un desconcentrado máximo, puede ser el 911, tiene su propia identidad, puede ser un adscrito al MINADE, puede ser una empresa independiente, puede ser adscrito, algunos dicen hasta ARECEP, eso no importa, lo que sí es cierto es que tiene que tener independencia jurídica y técnica para poder operar. Y nosotros en el proyecto original de armonización lo que propusimos es que fuera un descentralizado máximo del ICE para que tuviera su propia estructura y no fuera nombrado por los operadores de las plantas del ICE, que es el jefe actualmente, que no fuera quien nombrara al jefe del operador de mercado nacional. Pero no es el DOCSE, ahí la gente se ha equivocado, el DOCSE tiene que seguir operando, no, es un centro nacional. Ahora, el DOCSE está haciendo funciones nacionales y regionales, es cierto, ¿las tendría que hacer? No, no las tiene que hacer, tendría que seguir operando las plantas y el modelo que el ICE tiene. Esa es la diferencia que tenemos.
Voluntad de los legisladores hacerlo fuera del ICE totalmente. Nosotros como gobierno estamos más anuentes a que sea un descentralizado máximo, desconcentrado máximo, la figura que opere, o una institución independiente. Don Ronnie, entonces, si fue una decisión en el 2011 por parte del Consejo de Gobierno, ¿se puede devolver o tenemos que pasar por la ley? No, porque no tiene eso era para mientras, no tiene las competencias Ok. legales para que pueda ejercer. Le pongo un ejemplo. Alguien le vendió a una cooperativa y le vendió, pactó 50 o pactó 100 y solo compró 50, hubo un desvío, no pasa nada. Los mercados de desvío inmediatamente se aplican. O hay un faltante, Ujú. esos son plantas que tienen un precio de energía diferente. Eso, el modelo actual legal no existe para manejar ese tipo de potestades. Entonces, es injusto decir que el ICE no ha hecho ese trabajo porque no tiene herramientas legales para actuar. Entonces, sí hay un vacío legal. Se ocupa sí o sí la reforma de ley. Perfecto, perfecto. Entonces, muchas gracias. Es un tema, ¿verdad? Es uno de los temas más relevantes, el tema del operador y la eficiencia con la que esto se vaya manejando. Muchas gracias. También nos preguntan, eh, nos pone don Luis García, considerando que el balance energético nacional constituye la principal fuente oficial de información para el análisis y la formulación de políticas energéticas y que ya ha transcurrido un tiempo desde el último año de información disponible, ¿cuándo se espera publicar una versión más actualizada del BEN y cuál sería la periodicidad prevista para sus futuras actualizaciones? Esta entendería yo que también es para Ronnie. Para Sí, don Ronnie, sí. sí. Les cuento, más bien la Agencia Internacional de Energía nos felicita por llevar solo un año de desfase. Mm, Ningún dato que sea trazable están tan rápidos porque aquí se involucra todo el sector productivo, al sector de biomasa, a las empresas productoras, a las consumidoras. Es más, el dato que Eric puso originalmente no está incorrecto, es de oferta de energía. Cuando uno pone toda la oferta de energía, la, el combustible baja la proporción, porque la geotermia y la electricidad en oferta original tiene muchas pérdidas normales, técnicas en el proceso. Yo lo que puse fue el de demanda, que también está correcto. Entonces, los ujú. dos, aclaro eso, los dos datos están correctos. Nada más que la OCDE utiliza oferta. Y las pérdidas en Ok. geotermia es muy alta. Entonces, los balances sí son anuales. Nosotros tenemos un compromiso con la Agencia Internacional y con OCDE, sacarlos antes de que finalice el año siguiente. Eh, Queremos sistematizar el dato para bajarlo. No, no es posible en el momento porque no dependemos de Minada, dependemos de todo el país. Y sí es cierto también aquí algo importante. Nosotros nos salimos de las reglas de OLADE, que era más sencillo y no era tan estricto en el tema de pérdidas, y nos pasamos, perdón, como país OCDE a Agencia Internacional de Energía por ser un país OCDE y eso hubo que modificar absolutamente todo. Tenemos 4 años de trazabilidad y sí, antes de noviembre tiene que estar el 2025 y así sucesivamente. Gracias. Muchas gracias, don Ronnie. Don Eric, dice doña Gabriela Lobo que hay demanda eléctrica, que sí hay demanda eléctrica en el mercado regional para Costa Rica. Y si el ICE y la CNFL no venden al mercado, ¿por qué castigar al consumidor con las tarifas? Si esto es ineficiencia de estos dos agentes. Bueno, yo creo que tiene razón doña Gabriela en la pregunta al final, que más bien es una afirmación, ¿verdad? No hay una justificación para castigar al consumidor con la ineficiencia de algunas instituciones. Eh, Incluso a doña Gabriela en el chat, ahí le puse los datos de las transacciones. Voy a hacer aquí un comercial institucional. Eh, Además de ser el regulador general, dado esa designación, también entonces legalmente a mí me convierte en el comisionado por Costa Rica en la Comisión Reguladora de la Interconexión Eléctrica de Centroamérica, la famosa CRIE, la que regula el mercado regional. Todos los meses analizamos, en cada sesión de los comisionados de la CRIE, analizamos la evolución del mercado regional y hay excelentes noticias porque ese mercado regional ha venido creciendo año con año, se aumenta la cantidad de transacciones que se realizan. Inclusive ya estamos trabajando para duplicar la capacidad de la línea de transmisión, que actualmente está en un solo circuito con 300 megavatios de potencia de capacidad, y estamos trabajando para duplicar esa potencia, o sea, construir el segundo circuito y duplicar, o sea, pasar a 600 megavatios de capacidad de transmisión regional.
Y en el gráfico que les copié ahí en el chat, les mostraba cómo en el mes de junio, que es el último dato que está actualizado, Guatemala y Panamá exportaron más de 170 megavatios hora, o 170.000 megavatios hora, perdón, 170 gigavatios hora. Y El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica compraron esa energía. Entonces, a la pregunta de que si hay mercado para Costa Rica, la respuesta es absolutamente sí hay, ¿verdad? Y hay mercado en las dos direcciones, para comprar cuando no tenemos y para vender cuando hay excedente, ¿verdad? Los mercados Claro. funcionan en dos direcciones. Hay gente que piensa, y he escuchado algunas manifestaciones de políticos nacionales, pensando que participar en el mercado regional es exportar la riqueza, y más bien cuando se participa en un mercado, se obtienen beneficios en las dos direcciones, porque cuando se compra al precio más competitivo que se puede, y cuando se vende al precio más competitivo que se puede también. Entonces, el participar en un mercado regional genera riqueza en las dos direcciones. O sea, cuando se hacen transacciones, ya sea para comprar o vender, se está produciendo beneficio. No existe de esa historia de que solo los que exportan se benefician. También cuando se compra se beneficia, porque estamos comprando a un costo más económico. Perfecto, muchas gracias, don Eric. Doña Carla, ya casi terminamos, pero yo quería preguntarle, usted con su experiencia internacional y muy a propósito de lo que comenta don Eric y la pregunta de doña Gabriela, ¿hay algún otro mercado donde la gente del mercado tenga este monopolio también? Que está en monopolio en cada país. La participación en el mercado, ¿hay algún otro mercado Sí, como Costa Rica? Honduras, ¿Sí? Honduras. ¿Y cuál es Honduras la tiene, experiencia, tanto de Honduras como de Costa Rica, con este modelo de exclusividad en el mercado eléctrico? bueno, ¿se acuerdan que para Costa Rica dije lo de la rana y el agua tibia y el agua caliente? Hasta que hago un punto. En Honduras se echaron agua hirviendo de un solo, ¿verdad? Y estamos totalmente, es un mercado en el cual está con muchas complicaciones. Actualmente, incluso Honduras se ha quedado y ha tenido racionamientos de alguna manera no declarados porque no ha hecho contratos en el MER con tiempo en el periodo pasado, y recientemente ha hecho algunos recientemente, ¿verdad? Pero es el único actor y definitivamente nos quedamos amarrados en ese sentido. Entonces, es un país que actualmente no ha sacado licitaciones, no ha hecho contrataciones nuevas, y el proceso para poder comprar o exportar energía está amarrado únicamente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica del ENE, muy similar también a Costa Rica, lo que ha derivado en hacer arrendamientos de diésel por 400 megas, que ahorita en este periodo han hecho el costo elevado de los costos de las tarifas en más de un 10%, lo cual la población lo está resistiendo bastante. Producto diferente al escenario que se hablaba también de comprar barato a 8 centavos en el mercado como es en Panamá. Por supuesto. Pues muchas gracias, doña Carla. Ojalá no se nos queme la rana a nosotros también, ¿verdad? Que me parece que es un tema que es importante y que entremos en razón de que esto no es un tema de que las reformas en el sector eléctrico no son reformas que deben girar alrededor de las instituciones, sino más bien alrededor de las necesidades del consumidor y de las necesidades del país para el país que queremos, ¿verdad? Si queremos, qué tipo de inversión queremos promover y atraer. Yo quiero agradecerle muchísimo en nombre del observatorio a don Ronnie, don Eric, doña Carla, agradecerles muchísimo su participación. Creo que nos da para un segundo webinar en el tema de electricidad, porque creo que la decisión aquí es, ¿vamos o no como Costa Rica a aprobar la ley que se necesita? Es importante aprobar la ley, ninguna ley es perfecta, pero es importante avanzar en la mejora del marco regulatorio. Lo decía don Eric, en 24 años vamos a tener que multiplicar por 4 lo que hicimos en 125 años. Esto es muy complejo, tanto en términos de generación como en términos de transmisión también. Y nos decía don Ronnie, la oferta eléctrica está limitando el crecimiento de la economía de Costa Rica con las consecuencias que eso tiene para
el país y hay desafíos como el tema del despacho eficiente, el mercado de excedentes, el tema del operador único y como nos decía doña Carla, sigamos haciendo para que sigamos siendo el buen estudiante del barrio. Así que en nombre del Observatorio de Políticas Públicas, del Lead University y el Consejo de Promoción para la Competitividad, muchísimas gracias, don Ronnie, don Eric, doña Carla y a todos los que nos acompañaron durante esta jornada. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias, que tengan buen día, hasta luego. Gracias, buenos días.